¿Alguna vez escuchaste una historia que al principio parece una tontería, pero después se queda clavada en tu cabeza como un murmullo que no te deja dormir? Yo también pensé que eran cuentos para asustar niños, hasta que me pasó a mí. Ahora sé que hay leyendas que no son inventos, que caminan entre nosotros, que esperan en la oscuridad a que alguien las nombre. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, existe. Teque Teque es real. Y si sigues escuchando esto, puede que también te esté buscando. Yo nunca fui de creer en fantasmas. Tenía mis miedos normales, como cualquiera, a la oscuridad, a los callejones vacíos, a los ruidos extraños en la noche. Pero jamás pensé que las leyendas urbanas pudieran tener algo de cierto. La primera vez que escuché de Teque Teque fue en la preparatoria. Tenía 17 años, y como casi todos mis amigos, pasaba más tiempo en internet que en la vida real. Recuerdo que una noche, mientras buscábamos videos de miedo en YouTube, alguien puso un compilado de leyendas japonesas reales. Ahí apareció una mujer partida en dos, sin piernas, arrastrándose con las manos y los codos, persiguiendo a la gente a una velocidad imposible. El sonido que hacía mientras avanzaba, teque teque, teque teque. Se suponía que si te alcanzaba, te partía en dos igual que a ella. Me reí. De verdad pensé, qué ridículo, ¿cómo va a correr alguien sin piernas? Pero una de mis amigas, Ayumi, se quedó callada. Cuando terminó el video, nos miró con una seriedad que me incomodó. No se rían. Esa historia es de aquí. Mi abuela me habló de ella. Ayumi vivía cerca de las vías del tren. Su abuela, según ella, siempre le decía que nunca, nunca se quedara sola ahí de noche. Porque la mujer sin piernas aparece cuando los trenes ya no pasan, cuando solo queda el eco y el silencio, nos dijo, bajando la voz. Algunos se burlaron, otros fingieron no escuchar. Yo me quedé con esa idea rondándome la cabeza. Esa misma noche, cuando regresé a mi casa, pasé por un cruce del tren. El último había pasado hacía poco y no había nadie en la calle. El viento soplaba frío. El silencio era tan espeso que podía escuchar mis propios pasos con claridad. Y entonces lo pensé. ¿Y si sí existe? Apuré el paso, no lo voy a negar. Pasaron los años. Yo crecí, dejé la escuela, conseguí un trabajo nocturno en una bodega. Salía tarde, casi siempre pasada la medianoche. Y para ahorrar tiempo, cruzaba por las vías del tren que quedaban a mitad de mi camino. Al principio no me incomodaba. Ya estaba acostumbrado. Pero hubo una noche, esa noche, que lo cambió todo. Eran las 2:30 de la mañana. La bodega estaba en silencio, solo el reloj marcando el final de mi turno. Salí con sueño, con la mochila al hombro, pensando en llegar a casa y tirarme en la cama. El cruce estaba vacío, como siempre. Ni un alma, ni un coche, nada. Me detuve un segundo, respiré hondo, y comencé a caminar sobre los rieles. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe seco. Luego otro. Como si alguien arrastrara algo pesado. Tec, tec, tec. Me detuve. El sonido se detuvo. Miré alrededor. Nada. Solo la luz amarillenta de los postes de alumbrado que parecían más débiles que nunca. Seguí caminando, intentando no pensar. Pero los golpes regresaron. Esta vez más claros. Más rápidos. Teque teque, teque teque. Se me heló la sangre. No sé explicar la sensación. Es como cuando sabes que alguien te está mirando. Como un peso en la nuca. Me di la vuelta, despacio.
Al principio no vi nada. Solo los rieles vacíos, extendiéndose en la oscuridad. Pero cuando miré de nuevo, más lejos, la vi. Una figura. Una silueta oscura, apoyada en el suelo con las manos. El cabello largo le cubría la cara. Y se movía hacia mí, arrastrándose. Rápido. Demasiado rápido. El sonido se volvió ensordecedor. Teque, 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 teque. Corrí. Corrí con toda la fuerza que tuve, sin pensar en nada más. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Detrás de mí, los golpes seguían, cada vez más cerca. La primera vez que la vi de cerca. No sé cómo llegué al otro lado del cruce. Lo único que recuerdo es que me lancé al suelo, jadeando, casi vomitando del esfuerzo. Cuando levanté la cabeza, ahí estaba. A menos de 10 metros. La vi con claridad bajo la luz del poste. No tenía piernas. De la cintura hacia abajo era un corte limpio, como si la hubieran partido con una guillotina. La sangre no chorreaba, pero la herida estaba fresca, imposible de ignorar. Sus manos eran huesudas, con uñas negras y largas. Y su cara. Dios mío, su cara. Los ojos desorbitados, enrojecidos. La boca abierta en una sonrisa rota, enseñando dientes manchados. Me miraba directamente. No dijo nada. Solo inclinó la cabeza como un animal curioso. Y luego, con un movimiento brutal, volvió a avanzar hacia mí. No recuerdo haber corrido tanto en mi vida. Crucé calles, salté charcos, me tropecé 2 veces y me raspé las rodillas. Pero no me detuve. La escuchaba detrás, cada vez que me atrevía a girar la cabeza. Avanzaba con una velocidad imposible, como si flotara sobre sus propias manos. El sonido me perseguía, rebotando en las paredes. Teque, 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 teque. Sentí que iba a morir. Que no había manera de escapar. Y entonces, como un milagro, vi las luces de una tienda 24 horas. Me lancé adentro, casi derribando la puerta automática. El empleado me miró con cara de susto, pensando que estaba loco. Yo solo me tiré contra el mostrador, sudando, llorando, sin poder explicar nada. Me atreví a mirar hacia afuera. Nada. El cruce estaba vacío. Había desaparecido. Pero no se fue del todo. Esa fue la primera vez. Creí que todo había sido una alucinación por el cansancio. Intenté convencerme de que no era real. Pero en el fondo, lo sabía. Y lo peor vino después. Porque una vez que la ves, ella no te suelta. Después de esa noche en la tienda, me prometí no volver a cruzar por las vías. Pensé, fue el cansancio, fue mi cabeza jugándome una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no. No había sido un sueño ni una ilusión. Yo la vi. Yo escuché ese sonido que nunca voy a olvidar. Lo curioso es que, cuanto más intentaba olvidarlo, más presente se volvía. No podía dormir. Los días siguientes apenas pegué ojo. Cada vez que cerraba los párpados, sentía que alguien me observaba desde la esquina de mi cuarto. Me levantaba sobresaltado, encendía la luz, y por supuesto, no había nadie. Pero a veces, juraría que escuchaba algo arrastrarse en el pasillo. Un sonido suave, como uñas rozando el suelo. Me repetía que estaba loco. Que era producto del miedo. Pero el cuerpo no miente. El sudor frío, el nudo en el estómago, la sensación de que no estaba solo, algo real había detrás de todo eso. La segunda vez que la escuché. Una semana después del primer encuentro tuve que quedarme más tarde en el trabajo.
Eran casi las 3 de la mañana cuando salí. Había decidido dar un rodeo enorme para no pasar por las vías. Tardaría media hora más, pero al menos no tendría que mirar los rieles. El barrio estaba silencioso. Ni un coche, ni una voz, ni siquiera el ladrido de un perro. Caminaba rápido, con los auriculares puestos, escuchando música para distraerme. Y entonces ocurrió. La música se cortó de golpe, como si alguien hubiera desconectado mis audífonos. Me quedé quieto, intentando arreglarlo, pero lo único que escuché fue ese sonido maldito. Tec, tec, tec. Me di la vuelta. No había rieles cerca, no había trenes, no había razón para que ella estuviera ahí. Y aún así, la escuché más claro que nunca. No corrí esta vez. No podía. El miedo me congeló. Después de unos segundos que parecieron horas, el ruido desapareció. Pero yo entendí algo terrible. No estaba atada a las vías. No importaba dónde estuviera, ella podía encontrarme. Buscando respuestas. Empecé a investigar. Pasaba las noches en internet, buscando cualquier cosa sobre Teke Teke. Foros viejos, blogs abandonados, comentarios en videos de miedo. Muchos decían que era solo un mito, un cuento para asustar. Pero entre todo el ruido encontré testimonios que me helaron la sangre. Uno de ellos decía: si la ves una vez, ya estás marcado. Ella va a volver. No importa dónde te escondas. Solo es cuestión de tiempo. Otro, más perturbador, aseguraba: a mi primo lo persiguió durante meses. Siempre la escuchaba cerca, pero nunca la veía completa. Una noche lo encontraron en las vías, partido en dos. La policía dijo que fue un accidente con el tren. Yo sé que no fue eso. Me aferré a la esperanza de que fueran inventos. Pero en el fondo, sabía que no. Ayumi. Recordé a mi amiga Ayumi, la que había hablado en serio de la leyenda años atrás. No nos habíamos visto en mucho tiempo, pero la busqué desesperado. Cuando por fin hablamos, noté que no se sorprendió. ¿Ya la viste, verdad?, me dijo sin que yo le explicara nada. Me quedé helado. Solo pude asentir. Ayumi suspiró, como si hubiera estado esperando esa conversación. Me contó que su abuela había visto a Teke Teke cuando era joven y que desde entonces, cada cierto tiempo, alguien del barrio desaparecía en circunstancias extrañas. No la provoques. No hables de ella demasiado. No mires las vías de noche. Y si la escuchas, corre. No hay otra cosa que puedas hacer. No era lo que quería oír. Pero era la verdad. La tercera vez. Poco después, me pasó lo peor hasta entonces. Estaba en mi cuarto, ya cerca de las 2 de la mañana. Tenía las luces apagadas, tratando de dormir. Y entonces lo escuché dentro de la casa. No en la calle. No en las vías. Dentro. Teke Teke, Teke Teke. Era débil, como si viniera del pasillo. Mis piernas temblaban tanto que apenas pude incorporarme. Tomé mi celular, encendí la linterna y avancé hacia la puerta del cuarto. La abrí. El pasillo estaba vacío. Pero el sonido no había parado. Teke Teke. Parecía venir de la sala. Avancé con pasos lentos, el corazón golpeándome en el pecho. Cuando apunté la luz hacia el sofá, vi algo. Una sombra. Una figura encorvada, que desapareció en cuanto la iluminé. Corrí al baño, cerré la puerta con llave, y me quedé ahí hasta que amaneció. La paranoia crece. Desde esa noche ya no tuve paz.
No podía concentrarme en el trabajo, no podía dormir, no podía salir sin sentir que algo me seguía. Miraba constantemente sobre mi hombro, esperando verla en cualquier esquina. La gente empezó a notarlo. Mis compañeros decían que me veía enfermo, que había bajado de peso, que mis ojeras eran enormes. No podían imaginar lo que estaba pasando. Y lo peor era que, mientras más intentaba ignorarla, más presente se volvía. Como si alimentara su fuerza con mi miedo. Una confesión inesperada. Un día, mientras hablaba con Ayumi en un café, le conté lo de la sombra en mi sala. Ella se quedó en silencio un rato. Luego me dijo algo que me dejó sin aire. ¿Cuándo la viste esa primera noche en las vías, recuerdas si te miró directamente a los ojos? Yo asentí. Ella cerró los suyos, como resignada. Entonces ya no hay vuelta atrás. Ahora te conoce. El sonido en todas partes. A partir de entonces, el ruido comenzó a seguirme a cualquier lugar. En el trabajo, entre cajas y pasillos vacíos, lo escuchaba detrás de mí. En el autobús, cuando todos estaban dormidos, creía oírlo bajo los asientos. Incluso en la escuela nocturna a la que me había inscrito, en medio de una clase silenciosa, escuché claramente ese golpeteo metálico. La gente a mi alrededor no reaccionaba. Solo yo. Como si el sonido existiera únicamente para mí. Me estaba volviendo loco. La historia de Kenta. Una noche, buscando desesperado en internet, encontré a un chico llamado Kenta. Decía que también la había visto. Logré contactar con él y accedió a hablar conmigo. Nos reunimos en un parque al caer la tarde. Kenta era más joven que yo, pero sus ojos parecían viejos, cansados. No eres el único, me dijo en cuanto nos sentamos. Me contó que la había visto 3 años atrás, también cerca de las vías. Desde entonces, no pasaba una semana sin que la escuchara. Decía que a veces la veía de lejos, arrastrándose, siempre siguiéndolo. Nunca te deja en paz. Lo único que puedes hacer es correr. Pero un día, se quedó en silencio, mirando el suelo. Un día no vas a hacerlo bastante rápido. Le pregunté cómo seguía vivo después de tanto tiempo. Sonrió amargamente. Todavía no me ha alcanzado. Pero lo hará. Siempre lo hace. Nos despedimos esa noche, con un apretón de manos frío y tembloroso. Nunca volví a saber de él. El presentimiento. Yo ya entendía lo que significaba todo esto. No era un juego. No era un mito. Ella existía. Y estaba cada vez más cerca. Dormir ya no era una opción. No porque no quisiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, ella estaba ahí. A veces en sueños, a veces de pie junto a mi cama. Siempre inmóvil, con esos ojos vacíos, esperando. Era como si quisiera recordarme que tarde o temprano me iba a atrapar. Empecé a vivir con café y cigarrillos. Mis manos temblaban todo el tiempo. Había noches en las que pensaba seriamente en acabar con todo, solo para dejar de sentir ese miedo constante. Pero incluso en esos pensamientos había una voz que me detenía. Una voz que me decía, si mueres tú solo, ella gana. Tienes que contar lo que viste. Por eso estoy aquí. La noche en el puente. Una de las noches más terribles fue cuando crucé el puente viejo. Era tarde, casi las 3 de la mañana, y no había otra ruta para llegar a casa. El viento era helado, el río sonaba como un murmullo lejano. A la mitad del puente lo escuché. Tec, tec, tec. Me quedé helado. No había rieles cerca, no había nada de metal que pudiera hacer ese sonido.
Y sin embargo, ahí estaba. Miré hacia atrás, y la vi. Arrastrándose en el asfalto, con una velocidad imposible, como una bestia descontrolada. La luz del puente iluminó por un segundo su torso desgarrado, la piel colgando como si acabara de ser cortada. La gente dice que uno no piensa en nada cuando siente miedo, pero yo recuerdo perfectamente lo que pensé: ¿cómo puede moverse tan rápido sin piernas? El sonido se volvió ensordecedor, como si retumbara en mi cráneo. Teque, 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 teque. Corrí, pero sentí que no avanzaba. Como si el puente se hiciera interminable. Las manos de ella golpeaban el suelo con furia, acercándose. Llegué al final del puente de un salto y caí de rodillas. Cuando me giré, ya no estaba. Creí que estaba perdiendo la cabeza hasta que pasó lo de Daichi. Él era un compañero de trabajo, alguien que siempre me molestaba por mi aspecto cansado. Una noche, después de mi turno, lo escuché decir: yo también paso por esas vías. Y nunca vi nada. Seguramente son cuentos tuyos. Le dije que no lo hiciera, que no hablara así de ella. Pero se rió en mi cara. Al día siguiente, no vino a trabajar. 2 días después, nos enteramos de que lo habían encontrado muerto. Partido en 2. En las vías. La policía dijo que había sido un accidente con el último tren. Pero yo sabía la verdad. Ese fue el momento en que entendí que no era solo un problema mío. Que cualquiera que se burlara, cualquiera que la negara, estaba en peligro. La sombra en mi cuarto. Después de la muerte de Daichi, el ambiente en mi casa cambió. Ya no era solo el sonido en el pasillo o en la sala. Una noche la vi. Estaba acostado, con la luz apagada, cuando sentí un peso al pie de la cama. Encendí el celular para iluminar y ahí estaba. Una sombra encorvada, sin piernas, mirándome desde el borde de las sábanas. No me moví. Ni siquiera respiré. Solo miré. Y ella también me miraba. Esa sonrisa torcida, esos dientes manchados. No avanzó. No me tocó. Solo se desvaneció poco a poco, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé llorando, con el celular en la mano, hasta que salió el sol. Después de eso, comencé a grabar audios. Quería demostrarle al mundo que no estaba loco. Dejaba el celular encendido cada noche, con la grabadora funcionando. Al principio no capté nada. Pero en la tercera grabación lo escuché. Un golpe seco. Luego otro. Luego la voz más horrible que he escuchado en mi vida, un susurro entrecortado, como si viniera de un cuerpo partido. ¿Quieres jugar? Cuando escuché eso, casi destrozo el celular. Pero también supe que tenía pruebas. Se lo enseñé a Ayumi. Ella lo escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Ya no es solo un mito, me dijo. Ya te marcó. Desde entonces, el sonido no me dejaba ni de día. Caminaba por calles llenas de gente, y aún así podía escucharlo detrás de mí. En la oficina, cuando todos hablaban, podía distinguir claramente ese teque-teque mezclado con las voces. Era como si me hubiera convertido en su presa, y ella disfrutara alargando la cacería. Una vez, en el autobús, juraría que vi su reflejo en la ventana. Yo sentado en el asiento, y detrás, un torso encorvado con la cabeza ladeada. Cuando giré para mirar, no había nada. Pero sé lo que vi. La noche más larga de mi vida llegó un viernes. Salí de trabajar tarde, casi a las 3. Las calles estaban vacías, el aire helado. Sabía que estaba cerca. Lo sentía. Y entonces la escuché. Teque, 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 teque.
Esta vez no fue suave. Fue brutal, fuerte, ensordecedor. Me giré y la vi a plena luz de los postes. Avanzaba hacia mí con una furia animal. Su rostro estaba cubierto de sangre fresca, sus ojos brillaban como carbones encendidos. El torso se retorcía de una forma antinatural, como si los huesos se quebraran con cada movimiento. Corrí. Corrí como nunca lo había hecho. Las calles parecían interminables. Las luces parpadeaban como si la ciudad misma quisiera ayudarla. Sentí sus manos rozando mis tobillos. Escuché su respiración en mi nuca. Estaba a punto de alcanzarme. Me lancé a un callejón oscuro, tropezando contra bolsas de basura. Me metí detrás de un contenedor, con la respiración contenida. El sonido se acercaba. Teque teque, teque teque. Se detuvo a unos metros de mí. Podía escuchar sus uñas rasgando el suelo, podía oler el hedor metálico de la sangre. Y entonces, silencio. Esperé. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando reuní el valor para mirar, ya no estaba. Pero entendí algo aterrador, ella sabía que yo estaba ahí. Solo había decidido no atraparme esa noche. Como un gato jugando con un ratón. No hay salida. Desde entonces vivo con la certeza de que el final está cerca. Cada vez se acerca más. Cada vez es más real, más física, más imposible de ignorar. Lo peor no es verla. Lo peor es saber que disfruta, que espera el momento perfecto para partirme en dos, como ha hecho con tantos otros. Y yo no sé cuánto tiempo más puedo correr. No recuerdo la última vez que vi la luz del día sin miedo. No recuerdo la última vez que caminé sin voltear cada 3 segundos, esperando verla detrás de mí. Era como vivir en una condena invisible. Y cada noche la escuchaba más cerca. Ya no solo era el teque-teque en las calles, ahora lo escuchaba dentro de mi casa. Al principio pensé que eran mis sueños. Pero no. Ella estaba dentro. Esa noche la puerta de mi habitación se abrió sola. Sentí el aire frío colarse por el pasillo y supe que no estaba soñando. No quise mirar, pero lo hice. Y ahí estaba. No arrastrándose como siempre. No, esta vez se arrastraba lentamente, como si saboreara cada segundo. Su torso sangrante dejaba marcas en el suelo. Su cabello negro, enmarañado, cubría parte de su cara, pero aún así podía ver esa sonrisa torcida, esa boca imposible. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo me hubiera paralizado. Ella se acercó hasta el pie de mi cama. Su rostro se levantó despacio y escuché su voz por primera vez tan clara como un susurro en mi oído. ¿Quieres ser como yo? Ese fue el impulso que necesitaba. Me tiré de la cama y corrí directo a la puerta, empujando con todas mis fuerzas. El pasillo estaba oscuro, la luz de la sala parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Detrás de mí, el sonido retumbaba como un martillo. Teque, 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 teque. Sentía que cada golpe me alcanzaba en la espalda, que en cualquier momento me iba a partir en dos. Tropecé con una silla, me golpeé contra la pared, pero seguí corriendo. Llegué a la calle descalzo, con el corazón a punto de explotar. Y ahí estaba de nuevo. En el medio de la avenida vacía, bajo la luz amarilla del poste, arrastrándose hacia mí con una velocidad que no tenía sentido. Por primera vez entendí que no tenía salida. No podía seguir huyendo. O la enfrentaba ahora, o moriría sin siquiera intentarlo. Recordé lo que había leído en foros, lo que Ayumi me dijo: si la ves, ya es tarde. Solo puedes confundirla. Con la voz temblando grité:
Eres normal. Ella se detuvo. Sus ojos se abrieron más, sorprendidos. Por un instante pensé que había funcionado. Pero no. Se rió. Una risa gutural, llena de odio, como si viniera de lo más profundo de su pecho destrozado. Avanzó de golpe. La vi lanzarse hacia mí, la boca abierta, los brazos extendidos como garras. En ese segundo comprendí algo. No quería solo matarme. Quería que me convirtiera en ella. Quería que yo también terminara arrastrándome, partido en dos, maldiciendo a otros en la oscuridad. Era como una cadena. Una maldición que nunca se detiene. Y yo estaba a punto de ser el siguiente eslabón. Lo único que tuve tiempo de hacer fue sacar del bolsillo un dulce que guardaba desde la última vez que vi a Ayumi. Lo tiré al suelo frente a ella. Se detuvo. Sus ojos bajaron hacia el caramelo y por un instante el silencio me golpeó los oídos. Ese silencio era peor que el teque-teque. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para verla decidir. Entonces bajó la cabeza, abrió la boca imposible y tragó el dulce. Fue grotesco ver cómo sus dientes trituraban algo tan simple, como si no hubiera comido nada en siglos. Aproveché. Corrí. No miré atrás. No sé cuánto tiempo corrí. Solo sé que cuando me detuve, estaba en otra calle, jadeando, con el cuerpo hecho pedazos por dentro. No volvió a aparecer esa noche. Pero desde entonces, cada día siento que se acerca más. Ya no tengo que verla para saberlo. La escucho en cada esquina, en cada pasillo oscuro, incluso cuando cierro los ojos. Y aquí estoy, contándote esto, porque tal vez pienses que es solo una historia más. Pero no. Es una advertencia. Si alguna vez caminas tarde por las vías, si escuchas un sonido metálico detrás de ti, si ves una sombra arrastrándose más rápido de lo que debería ser posible, corre. No intentes entenderlo. No intentes ser valiente. Solo corre. Porque ella no se cansa. Y tarde o temprano, te va a alcanzar. Yo no sé cuánto tiempo me queda. Puede ser que esta misma noche ella me encuentre y me parta en dos. O puede ser que decida seguir jugando conmigo, como un gato con un ratón. Pero si estás escuchando esto, si llegaste hasta el final de mi historia, solo te pido una cosa. No la olvides. No pienses que son cuentos. Porque ella se alimenta de eso, de los incrédulos. Y si sobrevives a tu primer encuentro, vuelve aquí. Suscríbete al Susurro del Más Allá, donde cada historia no solo se cuenta, se despierta.